Y para ya ir concluyendo, vamos a cerrar con otro hijo de profesor Jesús Riveros y Nora Castañeda, Gustavo Adolfo Riveros Castañeda, licenciado en computación, egresado de la Universidad Central de Venezuela. Además fue viceministro de Formación del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y actualmente director del Centro de Estudios de Ciencias Informáticas y Especialidades Conexas de la UNESCA, de la Universidad Experimental de la Gran Caracas. El tema de Gustavo: investigación, acción, democracia directa y construcción del Estado comunal. Adelante, camarada. No. Bien, buenas, bueno, ya mediodía, estamos a mediodía. Vamos a tratar de ser, aplicando las teorías de la investigación-acción desde la perspectiva del materialismo dialéctico. Vamos a tratar de ser análisis concreto de la realidad concreta, bien concretico. Sí. Porque quienes me antecedieron creo que abordaron de manera precisa y abundante todo lo de lo referente a la investigación-acción, pero aprovechando que me toca el tema de investigación-acción, democracia directa y construcción del Estado comunal, es importante plantear algunas tareas políticas que de este tema se derivan y tareas políticas de todas y todos quienes tenemos un compromiso social con la revolución bolivariana. Y el primer compromiso es la construcción del Estado comunal. El comandante Chávez nos señalaba en el aló teórico número 1 del año 2009, si mal no recuerdo, nos señalaba que el Estado comunal es el espacio donde pariremos el socialismo. Y eso es una tarea política que nos corresponde desarrollar. Y esto, y el comandante Chávez nos señalaba que ese Estado comunal y que el socialismo venezolano debe tener como característica fundamental la democracia. Otras experiencias socialistas se enfocaron en la cuestión económica y eso estaba muy bien y sigue estando bien, pero a eso hay que incorporarle como experiencia venezolana la cuestión de la democracia. Y entonces aquí, desde el punto de vista epistemológico, nos toca hacer una reflexión importante sobre cuál democracia. Parito se debe acordar de eso. ¿Se acuerda de eso? ¿Cuál democracia? Bueno, aquella época, en nuestra época de estudiante. Porque la Cuarta República nos vendió un modelo de democracia. Pero insistimos, ¿cuál democracia? ¿Qué tuvo de democracia realmente eso? Es que en la cuarta, en ese modelo de democracia, el pueblo, o el pueblo pobre, nuestras comunidades campesinas, obreras, trabajadoras, los trabajadores y trabajadoras de PDVSA participaban en la toma de decisión de la empresa, participaban en la toma de decisiones de la vida en comunidad. Ustedes dirán, los que defienden ese modelo, porque hay quienes lo defienden, en el país dirán si las grandes mayorías podían participar. Bueno, hay unos datos. Las grandes mayorías ni siquiera aparecían en nuestro registro. Digamos lo que hoy se llama el SAIME, ni siquiera aparecían ahí, ni siquiera estaban cedulados, no eran, ni siquiera eran ciudadanos por carecer de identidad, ni siquiera no eran cedulados, no portaban actas de nacimiento, entonces no parecían como ciudadanos de este país y ciudadanos de este país. Eso es una de las grandes características de esa llamada democracia representativa, pero yo pudiera colocar en cuestionamiento llamarla democracia, ni siquiera democracia representativa.
porque no éramos ciudadanos, no éramos ciudadanas, no podíamos participar en lo que algunos podían participar, que eran algunas elecciones, pero democracia en las decisiones de orden económico. Eso no estaba planteado. De participar en cómo se desarrollaban las políticas sociales en materia de salud, en materia de educación. Bueno, eso no estaba planteado. Ese planteamiento surge a partir de que el comandante Chávez se insurge y, digamos, penetra el Estado burgués de la presidencia de la República y se empiezan a desarrollar una serie de cambios. Pero aquí hay un tema importante. Esos cambios fue producto de una planificación. ¿Dónde lo planificó el comandante Chávez? Bueno, desde el Libro Azul empezó eso que ahora el presidente Nicolás Maduro llama nuestro estado soñado. Bueno, ahí en el Libro Azul el comandante Chávez empezó a soñar una nueva Venezuela, una Venezuela bolivariana, que lo primero que se planteó fue la refundación del Estado para poder salir del Estado burgués y poder ir transitando de ese Estado burgués a un Estado comunal y, como señalaba nuevamente el comandante Chávez, desde allí poder parir el Estado socialista. Y pariendo el Estado socialista, lo fundamental, parir la sociedad socialista y después poder trascender a formas superiores. Entonces, fíjense, decía que, y ya los compañeros y compañeras que me antecedieron lo han planteado, que ese proceso de transformación, ese proceso de cambio, no puede ser empírico. ¿Y qué significa que sea empírico? Bueno, que sea como vaya viniendo, vamos viendo. Y si la pego bien y si no la pego, bueno, tiene los costos que puede tener. Y a veces los costos son dolorosos. Yo tenía un amigo que decía, no podemos planificar derrotas. Y cuando somos empíricos, corremos el riesgo de estar planificando una derrota. Y ahorita que estamos en pleno combate contra el imperialismo, que en estos días nos amenazaban con flota y incluso una flota nuclear, no podemos permitirnos el riesgo de equivocarnos. Y usar la epistemia del empirismo es una irresponsabilidad, en mi opinión. De hecho, por eso es que optamos por la investigación-acción, porque la investigación nos permite conocer la realidad. Y si conocemos la realidad, como decía una canción, creo que era la que nos señalaba el ministro, la canción dice, no se pierde el que conoce la manera de llegar. Fíjense lo que implica esa frase nuestra americana, más allá que el que lo dijo, después se volvió traidor, ni siquiera lo voy a mencionar. Pero, pero lo cierto del caso es que la frase de esa canción recoge elementos epistémicos interesantes. Fíjense, no se pierde el que conoce. Quien conoce no se pierde. ¿Y a dónde no se pierde? A donde vamos a llegar, que es nuestro futuro. ¿Sí? Y nuestro futuro es la patria socialista, el Estado comunal. Fíjense todo lo que encierra eso. Entonces, investigar es una tarea revolucionaria. ¿De quiénes? De las revolucionarias y los revolucionarios. Y además, la otra tarea es construir el Estado comunal. Por tanto, las comuneras y los comuneros tenemos como tarea revolucionaria investigar, conocer la realidad para transformarla. Y esa transformación tiene una dirección política. No es para transformarla para hacer el capitalismo light, el capitalismo con rostro humano, no es para eso. El capitalismo popular, no. Es para construir el Estado comunal
que el presidente, el comandante Chávez, bien lo delineó en el alote teórico número 1, y que el presidente Nicolás Maduro ha profundizado de manera acertada. Desde el año pasado hemos desarrollado una experiencia que creo que es importante. Por ejemplo, desde la construcción de la agenda concreta de acción, desde el mapa de soluciones, empezamos a soñar la comunidad que queremos. Y nuevamente traemos al comandante Chávez. Pero si yo veo mi comunidad aislada de la otra, decía el comandante Chávez, eso puede ser un acto contrarrevolucionario. Lo revolucionario es que construyamos instancias de agregación. Entonces, que los consejos comunales se agreguen en comunas, las comunas se agreguen en ciudades comunales y así progresivamente vayamos hacia el Estado comunal. Un Estado comunal que como patria podamos contribuir a la patria grande y a la patria grande que trasciende incluso lo nuestro americano y que podamos hacer aportes, que sería algo inmensamente noble, por ejemplo, aportes a nuestra hermana Palestina, que puede estar muy distante, pero muy cercana en términos de sentimiento y en términos de construcción de una nueva humanidad. Bolívar decía, la patria es América, y Martí hablaba de la importancia de hacer, o Ali Primera, que nos hablaba de hacer humana la humanidad. Esas son tareas políticas que hoy tenemos los comuneros y las comuneras. Pero ¿para qué? Para poder avanzar hacia la construcción del Estado comunal. Pero ese Estado comunal requiere, requiere de democracia directa. Y la democracia directa no es un eslogan, no es un cliché, no es romper con la falsa democracia que se hacía llamar democracia representativa. La democracia directa significa trascender el hecho electoral y poder democratizar la investigación. ¿Y por qué es importante democratizar la investigación? Porque si todas y todos nos convertimos en investigadores e investigadores, vamos a producir, vamos a tener un pueblo que conoce sus realidades en plural, porque como dijeron ahí, desde la perspectiva del materialismo histórico dialéctico, de la investigación-acción, las realidades no se pueden de manera dogmática pensar que todas son iguales. Creo que fue Camilo que mencionaba, uno fue la realidad del pueblo ruso, otra fue la realidad del pueblo cubano, otra fue la realidad del pueblo nicaragüense y otra es la realidad de nuestra como pueblo venezolano. Y una es la realidad del Zulia, otra es la realidad del Tamacuro, otra es la realidad del Esequibo, y cada una tiene sus particularidades. Y vamos a poder garantizar no organizar fracasos si entendemos y conocemos cada particularidad. Por ejemplo, en materia de democracia, porque en algunas comunidades ha sido más fácil que ese pueblo organizado rompa con la lógica de la falsa democracia participativa, que tiene una característica. Hay alguien que es el que sabe. Eso no solo se da con las capas del capitalismo financiero, como le decía el profesor de Amiani, con toda razón, de la lumpenburguesía venezolana, bastante improductiva que es y bastante lumpen también. Pero bueno, más allá, esa lógica del capital se reproduce en nuestras comunidades, porque como decía Carlos Marx, la ideología dominante es la ideología de la clase dominante. Y es dominante porque se reproduce en los dominados. Dice que una cosa de las más terribles, o es uno de los logros más importantes del capitalismo, es un pobre con mentalidad burguesa. Es su gran éxito, pero eso es una realidad que existe, es parte de la realidad concreta.
Entonces, bueno, vemos como en un territorio se impone esa lógica. Está el que sabe, el que le oculta información al resto del pueblo, porque en la medida que le oculto información, eso me permite concentrar micropoder. Y ese micropoder conspira contra la posibilidad de avanzar hacia el Estado comunal, hacia el Estado donde pariremos el socialismo. Y por eso la democracia directa en algunos sectores se convierte en una especie de enemigo a derrotar, porque en la medida que el pueblo organizado asume el poder, y el poder de decidir, el comandante Chávez en un halo teórico también habló del concepto de poder, y el poder popular es que el pueblo pueda planificar, pueda conocer su realidad, pueda planificar sus procesos de transformación de su realidad, no de manera empírica y con métodos revolucionarios, bueno, y pueda dirigir, como dice la Universidad Bolivariana de los Trabajadores de Jesús Rivero, una gestión directa y democrática de sus procesos de cambio. En esa medida, la democracia participativa no es un accesorio, es una tarea política que va a garantizar un elemento importante, que lo mencionaron varios de quienes me antecedieron: cambiar la correlación de fuerza. En la medida que tenemos un pueblo que tiene capacidad de investigar, un pueblo que tiene capacidad de planificar en función de su conocimiento, porque en la realidad no vamos a encontrar no solo qué tenemos en esa realidad, cuáles son los antecedentes históricos de esa realidad. Y además, creo que una frase que citó Camilo de Marx, ver los gérmenes que posibilitan la transformación. Es decir, cuál es el acumulado o la correlación de fuerza que se expresa que permita identificar cuál es la posibilidad de avanzar, cuáles son los obstáculos que allí se presentan para crear las condiciones, así me enseñó Manuel, las condiciones objetivas y subjetivas. El heredero. Bueno, identificar en la realidad qué tenemos que hacer para que se creen las condiciones que permitan los procesos de cambio y transformación. Y de esa manera no organizar fracaso. Por el contrario, seguir organizando victoria. Y eso es uno de los grandes aprendizajes que tenemos que seguir sistematizando de esta revolución bolivariana. Mientras en algunos procesos lamentablemente hemos tenido retroceso, ni siquiera lo voy a mencionar, uno muy reciente y muy doloroso para los bolivarianos. Pero bueno, esta revolución ha demostrado tener capacidad de estar de victoria en victoria, que cada vez nos organizamos como pueblo. La demostración de estos días con el alistamiento es una demostración extraordinaria. El imperialismo está convencidísimo que Nicolás se cae mañana, pero no, cada vez nos fortalecemos más, porque no es Nicolás, es un pueblo que ha venido aprendiendo, conociendo, investigando. Cada vez vamos mejorando nuestro método de trabajo, nuestros métodos de investigación, nuestros métodos para incorporarnos a la toma de decisiones. ¿Nos falta? Sí, nos falta. Claro que nos falta. Pero hemos avanzado, sí hemos avanzado. Y en todos estos aspectos que estoy señalando, cada vez tenemos más contingentes, más un núcleo de vanguardia de gente de nuestro pueblo participando en el conocimiento de su realidad, cada vez más planificando su proceso de transformación, cada vez más utilizando, que es parte de la investigación, ¿ves? Porque esto es un ciclo, terminamos un proceso, hacemos un proceso de reflexión, de balance político de lo que hemos hecho y plantearnos nuevos procesos de cambio a partir de los aprendizajes que vamos sistematizando. Entonces el tema de la investigación-acción no es un tema
bueno, de una opción epistemológica. No, es una tarea política. Es la tarea que nos ha permitido cada vez más conocer nuestra realidad, reflexionar sobre ella, planificar y que no sea un acto individual, no un acto de las élites. Y esto es importante. Hoy tenemos los más viejitos que yo sabrán un poquito más que yo, pero yo me acuerdo de mis cosas, ¿no? Además que me incorporé a la lucha política muy carajito. Pero fíjense lo siguiente, yo recuerdo que en mi casa, en la casa de Jesús Rivero y Nora Castañeda, se hacían reuniones nacionales de organizaciones de izquierda y entraba todo el mundo, entraba facilito entrar en la casa. Hoy en día tenemos espacios de organización y de movilización y de debate, discusión, investigación, planificación, ejecución en todos los territorios del país. Absolutamente todo. Vamos para 6.000 comunas y más de 50.000 consejos comunales. En la década de los 60 no había eso. Eso es un avance que tenemos como pueblo. Escúchame, Donald Trump. Más de 50.000 consejos comunales, más de 6.000 comunas. Un pueblo dispuesto, conociendo. Bueno, ahorita vamos a ver cómo conocemos, cómo la juventud acumulada se puede incorporar a la tarea de defensa. Inteligencia, contrainteligencia, ¿sí? Posición, defensa de posiciones, no podrán correr, pero una posición la pueden defender. Y un espíritu de combate invencible, indestructible. Ah, pero tenemos que conocer cuáles son nuestras capacidades de defensa. ¿Esto lo vamos a empezar hoy? No. Esto lo estamos trabajando, bueno, como dijeron por ahí, la generación precursora ha venido dando señales. Dígame, el viejo Fernando Soto Rojas, una vida de combate, 98 años, ¿no? Y sigue dando ejemplo. Entonces, fíjense, es una tarea política. Construir la democracia directa es una tarea política. Es que como pueblo sigamos profundizando en asumir todas esas tareas. Porque no solo es un problema que vamos a tener un pueblo que va a saber, que va a tener mayores posibilidades para el desarrollo de una economía independiente, romper con el modelo de la dependencia. Pero es que como pueblo lo conozcamos. Y no estamos hablando de discursos. Ya hoy producimos en el país más del 97% de lo que conocemos en materia de alimentos. Los avances que acaba de explicar Luis en materia de la industria petrolera. Y así en los 13 motores que definió el presidente Nicolás Maduro, que ha tenido avances importantes. Nos falta, sí, pero tenemos la fuerza para hacer ese proceso irreversible. Y ya lo hemos demostrado en el área de la economía, en el área de las políticas sociales. Hoy como pueblo, nuestro pueblo organizado conoce dónde está nuestra debilidad en materia de salud, dónde está nuestra debilidad en materia de educación, dónde está nuestra fortaleza. Hoy podemos decir que tenemos a todo el país incorporado a la educación. Tenemos que corregir cosas, sí. Tenemos que mejorar en algunos aspectos de la educación. Le decía el profesor Damiani, todavía tenemos algunas instituciones educativas que reproducen el modelo burgués, que el conocimiento burgués para la defensa del modelo burgués. Eso es verdad, pero ya tenemos importantes experiencias que nos permiten construir un modelo educativo distinto. Un ejemplo, la Universidad Bolivariana de los Trabajadores, Jesús Rivero, que está pensando en cómo conocer sus procesos productivos para la dirección directa y democrática de la propia clase trabajadora. Eso rompe con el modelo educativo burgués. Y eso lo hemos visto en varias fases de la sociedad. Entonces le decía que el tema de la democracia directa es fundamental porque nos permite no solo abordar la gestión
de las necesidades que tenemos como pueblo, sino que además nos ha permitido elevar nuestros niveles de conciencia. En la medida que conozco mi realidad, soy más consciente de ella y soy más consciente de las posibilidades que tiene esa realidad para ser transformada. O sea, no es un problema de cliché, es un problema político, es una necesidad de la revolución bolivariana, es garantía de éxito, es una garantía de avance en términos revolucionarios el desarrollo de la democracia directa, porque es, insisto, es democratizar el estudio, democratizar la investigación, democratizar la planificación, democratizar la gestión directa y democrática de los procesos sociales y en fin de cuentas, fíjense, es garantizar, que creo que es lo fundamental, no improvisar. No podemos darnos ese lujo. Si tenemos un pueblo consciente de su realidad, de lo que ahí está expresado, nos va a permitir finalmente poder darle continuidad a este proceso de victoria permanente. ¿Los procesos son desiguales? Sí lo son. Hay un intelectual que decía los procesos son de desarrollo desiguales. Eso es cierto. Y lo vemos en algunas comunas. Hay una comuna que tiene un nivel extraordinario y son ejemplos para otras. Donde yo vivo, tenemos 14 comunidades, pero solo hay 9 claves. Hay 5 territorios no organizados y ahí expresan unos desarrollos desiguales. Ah, bueno, eso es verdad. Y eso no solo es que no han tenido una determinada forma de organización, sino hay sectores que todavía le ha costado poder organizarse y además poder, digamos, dar el salto de superar la apariencia. Todos sabemos que eso ocurre. ¿Y qué es la categoría de la apariencia? Bueno, Camilo creo que es un ejemplo con el pitillo que se ve como fragmentado y eso no es realmente así. Bueno, tenemos a veces, no, no lo voy a decir, un caso que pasó que estos días, pero tampoco lo voy a decir. O lo digo, lo digo. Ah, bueno, bueno, teníamos en esto un debate de unos sectores del chavismo crítico que son muy críticos y después se descubrió que realmente están financiados por ONG del imperialismo. Eso ocurre. Entonces a veces tenemos territorio donde dice, no, aquí funciona la democracia en nuestro territorio. Y entonces nos preguntamos, ¿dónde están las asambleas de ciudadanos y ciudadanas que deben ser la génesis de las decisiones? Porque es lo que nos va a permitir finalmente que esa llamada democracia directa sea no una de aparente democracia directa, sino sea realmente una democracia directa real, que tenga asambleas de ciudadanos y ciudadanas, donde los ciudadanos y ciudadanas, los comuneros y comuneros, cuenten con la información y la formación necesaria que les permita tomar decisiones. Porque una de las características que tenía la democracia burguesa es que algunos podían ir a votar, pero había todo un aparato de reproducción ideológica burgués que condicionaba el voto. Y entonces eso nos explicaba cómo sectores importantes de nuestro pueblo votaban por el proyecto burgués. Y pregunto, en nuestros procesos políticos actuales, los proyectos de la burguesía no tienen apoyo popular, no tienen ningún apoyo popular. Desconocemos la realidad concreta. No, si lo tiene, entonces tenemos que estudiar por qué esos aparatos de reproducción ideológica siguen teniendo, por qué siguen teniendo impacto, siguen teniendo incidencia en el seno de nuestro pueblo. Y eso tiene que ver con el análisis de la correlación de fuerza.
¿Cómo podemos? Por eso es que es tan importante profundizar en la democracia directa, porque es un mecanismo que nos va a permitir poder golpear a las acciones que desarrolla el imperialismo en el seno de nuestro pueblo. ¿Y tienen agentes a lo interno de nuestro país? Claro que lo tienen. No la voy a mencionar a la señora, ¿no? A la Sayo que llaman. Exacto. Y su combo. Ah, pero tienen, y tienen financiamiento, y utilizan ONG y crean supuestos grupos de izquierda, que además nos acusan de cualquier cosa, que traicionamos a Chávez y no sé qué. Pero ahí están operando y operan en nuestros territorios. Y nosotros tenemos que seguir dando el combate. Y parte del dar el combate es que no profundizar el proceso de formación, y una de las herramientas políticas es la democracia directa. Es la democracia directa. Y en esa medida nosotros vamos a poder efectivamente, insisto, hacer más factible lograr la construcción del Estado comunal. Cierro con esto, porque creo que me pasé, ¿no? Sí. Ok. Yo dije que iba a ser breve. Pero cierro con esto. El Estado comunal, en apariencia iba a ser breve. Categoría de la apariencia. Ajá. Fíjense, el Estado comunal, para que sea comunal, tiene que ser un Estado donde prevalezca la construcción colectiva y la dirección colectiva. Si no es así, es apariencia. Y en el fondo es reproducción del Estado burgués. Entonces, insisto, será comunal en la medida que sea un ejercicio de construcción y dirección colectiva. Dirección directa y democrática del pueblo organizado para construir la patria nueva. Gracias. Bueno, muchas gracias, camarada profesor Gustavo Adolfo Rivero.